Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sexta sesión de la sexta edición del curso de divulgación de los avances de la química y el impacto en la sociedad. Y hoy tenemos un tema, realmente si hay que definir casi con una palabra lo que es el impacto de la química en la sociedad, pues la misma palabra que dijo el señor Maguire, que os acordáis en la charla sobre el cine, ¿no? Plástico. Porque realmente yo creo que efectivamente hoy el título de la conferencia es los polímeros nos rodean, no decimos plástico, porque a la gente que investiga en polímeros no les gusta que se use esa palabra, ¿no? Y realmente es verdad que los polímeros pues son fundamentales en nuestra vida. Tienen, como casi todas las actividades del ser humano, pues dos lados. El bueno, que es generalmente el que viene de la ciencia, y prácticamente todas las aplicaciones, todos son buenas, pero siempre hay algún malvado, que puede ser el vecino o nuestro padre, no sé si está mi padre por aquí que suele venir, que a veces tira el plástico a la basura, y entonces claro, eso ya es lo que a veces la cara negativa esta del uso de los plásticos, y por eso nuestros políticos tan inteligentes, y no solo los de este país, sino los europeos, dicen, pues hay que prohibir el uso de las bolsas de plástico. Bueno, no, bolsas de plástico se pueden usar muchísimas veces hasta que ya no te quepa ya nada en ellas, ¿no? Bueno, pues yo creo que efectivamente si hay una palabra o un material que define nuestro siglo XX o el siglo XX y aún el siglo XXI, son los polímeros. Y hoy tenemos a una experta en polímeros que tiene una investigación, el nuevo material es polimérico, que ya no es el clásico polietileno o polipropileno que se usa para las bolsas, sino que son materiales para aplicaciones muy sofisticadas. Como siempre os digo, no voy a contar su currículum, sino presentar a Pilar Tiemblo, que es investigadora aquí en el CSIC, trabajando en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, y que está haciendo una cosa muy, muy interesante en su grupo, no sé decir en polo, sobre aplicaciones de nuevos polímeros, ¿no? Sobre todo materiales súper hidrófobos, de estos que pueden servir para crear, por ejemplo, mejor en el futuro tejidos que nunca se manchen, como ese del traje blanco. Y hoy nos va a dar una charla pues, para el carácter que es del curso, que es sobre todo de las aplicaciones de los polímeros, ¿no? Pilar, muchas gracias por aceptar estar aquí y cuando quieras empieza. Bueno, antes de empezar con la charla propiamente dicha, quería hablaros muy brevemente del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, que es el instituto al que yo pertenezco. Es un instituto de investigación del CSIC, el único dedicado exclusivamente a los polímeros. El Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros se fundó como tal en el año 60 y tantos, creo que es en el año 67, 1967. Pero aparece la primera vez como la sección de plásticos dentro de un instituto de química orgánica en el año 1947. Ya está. Ah, gracias. A ver, pues entonces uso el puntero. En el año 1947. Prácticamente a la vez que se funda esta sección de plásticos, se funda también la revista de Plásticos Modernos en el año 1950. La revista de Plásticos Modernos tenía como objetivo el trasladar el conocimiento incipiente académico al mundo industrial, porque los plásticos o los polímeros, si tuvieron algo en sus comienzos, es que incluso antes de conocerse su estructura molecular y realmente lo que eran, se empezaron a utilizar a escala industrial. Entonces, de ahí que ciencia y tecnología en los polímeros hayan ido unidas desde el principio, no solo en España, sino a nivel mundial. También muy pronto, en el 1959, se funda el curso de alta especialización en plásticos y caucho, que tenía como finalidad el formar técnicos altamente cualificados, pues también desde el mundo académico o científico para la industria, ¿no? Bueno, pues desde el año 59 han pasado muchas generaciones de técnicos, de licenciados por este máster de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Siguen tanto la revista de Plásticos Modernos como el máster hoy en día. Y bueno, yo pertenezco en particular al grupo ENPOL del Departamento de Química Física del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Nosotros trabajamos en propiedades de transporte iónico y molecular y en síntesis y preparación de nuevos materiales con propiedades especiales de deslizamiento, también electrolitos sólidos poliméricos y sistemas capaces de absorber gases como los MOFs embebidos en polímeros vítreos. Bueno, entonces, ¿qué es un polímero? Un polímero, lo sabéis todos, ¿eh? Lo sé que lo sabéis.
Un polímero es una sucesión, una repetición de muchos eslabones de una estructura química que se llama monómero. Esta estructura química puede ser o una o varias. En general, cuando tenemos no una sino más, pues suelen ser dos los copolímeros, pero bueno, también hay terpolímeros, luego podemos hablar también de alguno de ellos. Las cadenas de polímeros son muy largas, constan de cientos, de miles, incluso de cientos de miles de eslabones, y las propiedades finales que tienen los polímeros dependen, por un lado, de la estructura química de los monómeros, que bueno, no lo he dicho, pero aquí está, están constituidos principalmente de carbono y de hidrógeno, y luego en menor medida de otros átomos como oxígeno, nitrógeno, halógenos o azufre. Cuando tenemos dos estructuras distintas, dos unidades repetitivas distintas, estas se pueden disponer de distintas maneras en la cadena. Podemos tener periodicidades así, alternas, entonces son los copolímeros alternantes, o podemos tener bloques de distintas longitudes, en cuyo caso tenemos copolímeros de bloque, o podemos tener incorporaciones al azar. En cualquier caso, estas cadenas largas se enmarañan entre ellas y forman una morfología que se puede parecer bastante a un plato de espagueti en su fase amorfa, en su fase desordenada. Y es precisamente esta morfología de cadenas muy largas, con uniones muy fuertes entre las unidades repetitivas porque son enlaces químicos y débiles entre las cadenas, las que hace que sean materiales ligeros, sólidos, ligeros, flexibles, tenaces, moldeables e inertes. Y estas fueron las características que desde el principio hicieron que fueron tan interesantes para la industria. Este plato de espagueti representa lo que es la fase amorfa de los polímeros, pero los polímeros pueden cristalizar. Y cristalizan, no sé si lo veis bien, aquí tengo un dibujito típico, cristalizan no como los compuestos de bajo peso molecular, sino que cristalizan plegándose la cadena sobre sí misma. Pero las cadenas participan a la vez de las fases desordenadas, amorfas, y de las fases cristalinas, ¿no? De manera que los polímeros, los que son semicristalinos, porque algunos son solo amorfos, tienen partes cristalinas que están embebidas en una matriz amorfa, desordenada. Esta es una imagen de un electrolito nuestro. Aquí podéis ver una estructura globular, que es como se ha organizado la fase cristalina, aquí 1, 2 y 3, embebida en una fase amorfa. Este aspecto de la fase amorfa aquí no es el normal de una fase amorfa, es que se ha arrugado, es una fase muy blanda que al meterlo en el microscopio electrónico de barrido se ha arrugado. Bueno, y esta sería la fase amorfa. Como son sólidos en parte cristalinos, cuando subimos la temperatura, estas fases cristalinas se funden y dan líquidos viscosos. Y las temperaturas de fusión en los polímeros son bajas. Por ejemplo, en el polióxido de etileno, pues 60 grados. En el polietileno que todos conocemos, pues alrededor de 120 grados. Y en otros polímeros también muy conocidos, como el nylon o el polietilentereftalato, temperaturas más altas, ¿no? Ya de 250 grados. La fase amorfa también es sólida. Cuando es sólida la llamamos vidrio, y los vidrios, bueno, todos los conocéis. Los vidrios poliméricos, como los vidrios inorgánicos, sufren una transición vítrea cuando pasan de sólido a líquido, y esto ocurre a temperaturas muy bajas, ¿no? En el caso del polietileno son temperaturas pues, de alrededor de menos 120 grados, o en el caso de los polimetilsiloxanos. En el caso del polisopreno, que es el caucho natural, pues menos 73 grados. En el caso del PET, el de las botellas, pues unos 60 grados. Y en otros polímeros también muy conocidos, como el polimetacrilato de metilo, el PVC o el poliestireno, entre 80 y 110 grados. Los polímeros, entonces, tienen unas propiedades mecánicas que dependen de la temperatura a la que los estemos utilizando. No he dicho en la anterior y me parece... A ver, mira, aquí lo puedo también decir. Muchos de los polímeros que utilizamos a temperatura ambiente están por encima de su transición vítrea, es decir, que toda la fase amorfa es líquida, pero por debajo de su temperatura de fusión, por lo que los cristales son sólidos. Y esto es lo que les da sus propiedades. La fase amorfa líquida es muy permeable a los gases, es muy flexible, es muy elástica, mientras que los cristales actúan como de nudos que entrecruzan toda esa estructura.
Aquí tenemos una representación de las propiedades mecánicas del módulo elástico de este material en concreto, que es un polióxido de etileno mezclado con otras cosas y a temperaturas muy bajas. Bueno, tiene un módulo bajo, pero bueno, es un sólido. Cuando nos acercamos a la transición vítrea, es decir, cuando esta fase vítrea, amorfa, vítrea, desordenada, pasa a ser líquida, este módulo elástico disminuye, porque esa fase ya no es sólida, ahora es líquida. Y así continúa hasta la fusión en la que se transforma completamente en un líquido. Y en este caso están muchos de los polímeros que conocemos y principalmente las poliolefinas, polietilenos, polipropilenos, el polióxido de etileno, el polióxido de metileno. Pues esto no sé cómo lo tengo que hacer para darle al vídeo. Bueno, los polímeros, ¿cómo los sintetizamos? Principalmente de dos formas, o por policondensación o por poliadición. En el caso de la policondensación tenemos reacciones de condensación entre monómeros que tienen grupos reactivos terminales que pueden reaccionar. Aquí tenemos, por ejemplo, un etilenglicol y el ácido tereftálico. La reacción de condensación, que voy a ver si le doy aquí al vídeo. No le doy. Bernardo, ¿tú te acuerdas de cómo le diste? Es que, claro, aquí no tengo ratón. Aquí no tengo ratón. Ahora tengo ratón. Ahí, yo creo. Ahí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, a medida que condensan los grupos, vamos formando cadenas cada vez más largas de etilentereftalato. Hasta que finalmente, bueno, pues tenemos un polímero. Las cadenas cortitas se llaman oligómeros. En el caso de, y tenemos, claro, moléculas de agua. En el caso de la poliadición, aquí pongo el polietileno, pero podría poner también el poliestireno. El doble enlace se abre por acción de un catalizador, de la luz, de lo que sea, y se forma un radical que posteriormente crece. A ver si lo puedo. Pues no puedo. Pues sí. Vale, entonces no sé si lo veis, los puntitos azules es el primer radical que se forma y estos van adicionando sucesivamente monómero y así se forman los polímeros de adición. En el caso de los polímeros de adición no tenemos otras moléculas aparte del propio polímero. Los polímeros pueden ser lineales cuando la incorporación de un monómero a otro es, digamos, perfecta, pero también puede ocurrir que se produzcan ramas, ¿no? Como en este caso estamos con el polietileno lineal o ramificado. Si tenemos ramas, así como en el polietileno ramificado, la estructura es menos regular. Si la estructura es menos regular, esa cristalización por plegamiento es más difícil y la cristalinidad entonces es más baja. Los polímeros ramificados son menos, los polietilenos ramificados son menos cristalinos, menos densos, son por lo tanto más tenaces. Los polímeros lineales tienen una cristalinidad mucho más alta y si recordáis la imagen anterior, si tenemos mucha fase cristalina, la rigidez es mayor. Los módulos elásticos son más altos. En cambio, lógicamente, la deformación a rotura, la tenacidad es más baja en el caso de los polietilenos lineales que en el caso de los ramificados. Anda, no se ve la parte de abajo. Bueno, en esta diapositiva no importa mucho. Los polietilenos lineales muy cristalinos, muy rígidos, son los que se llaman polietilenos de alta densidad y los utilizamos en aplicaciones que necesitan mucha rigidez, como puede ser, pues aquí he puesto unos contenedores de basura, ¿no? Mientras que los polietilenos ramificados, que dan menos cristalinidad y son menos densos, son los polietilenos de baja densidad y se usan en aplicaciones en las que necesitamos más bien tenacidad. Copolímeros. Para dotar de propiedades especiales a un polímero se puede acudir a la estrategia que he dicho antes de copolimerización. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo bonito, tenemos etileno y 4-metilpenteno. El copolimerizar etileno con 4-metilpenteno lo que nos permite es introducir cadenas de forma controlada, cadenas que tengan una longitud conocida y una estructura conocida. Conseguimos de esta manera reducir la cristalinidad de una manera controlada y este es el que se conoce como polietileno lineal de baja densidad que se utiliza en filmes, sobre todo en filmes. O la famosa goma eva que todos los que habéis hecho alguna vez una manualidad pues seguramente conocéis. Tenemos etileno y para reducir esa cristalinidad y darle mayor tenacidad, brillo y propiedades pues como que se pueda cortar con mucha facilidad y demás,
se puede introducir acetato de vinilo y tenemos el copolímero este famoso EVA. En definitiva, las propiedades de los polímeros dependen de la estructura química de la unidad repetitiva. Esto para empezar. Si tenemos una estructura tipo polietileno, si en lugar de uno de los hidrógenos tenemos un cloro, en cuyo caso tenemos policloruro de vinilo. Si en lugar de hidrógenos tenemos flúor, lógicamente esta estructura da lugar a sustancias que son antiadherentes porque tiene muy baja energía superficial. El polipropileno, donde el hidrógeno va sustituido por un grupo metilo, el poliestireno, el polimetacrilato de metilo. Con esta estructura química, muchos de estos polímeros podemos modificar sus propiedades a base de tener distintas longitudes de cadena, de tener ramificaciones o no, de introducir otras unidades repetitivas o no, de entrecruzarlos, que lo veremos en unos minutos, jugar con su cristalinidad. Todo esto hace que el material cambie sus propiedades. Y finalmente podemos también conseguir unas propiedades u otras con el procesado. Los polímeros se procesan en multitud de formas. Podemos tener fibras, no sé si lo veis aquí, esto es un tejido de fibras. Podemos tener espumas, que son los materiales por excelencia en aislamiento. Son células, las paredes son de polímero, ¿no? Entonces conocéis todas las espumas. O podemos tener materiales porosos. Esto, por ejemplo, es un teflón poroso. Y esto es un policarbonato poroso. Bueno, los podemos procesar en multitud de formas. Los polímeros se empezaron a utilizar conscientemente, modificando su estructura para obtener propiedades deseadas en el siglo XIX. Aunque es verdad que Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés, describe ya con mucho asombro que los indios los aztecas jugaban con unas pelotas que rebotaban muchísimo y le asombraba las propiedades que tenían estas. Bueno, pues esto era caucho. El caucho natural es el policisisopreno y esto es interesante. Nosotros lo fabricamos a partir del isopreno y el isopreno lo obtenemos del petróleo, pero la planta, la Hevea brasiliensis, lo fabrica a partir de este otro monómero, no lo fabrica a partir de isopreno. Bueno, el caucho natural es líquido y como material no sirve. En la primera mitad del siglo XIX, Goodyear, dicen que por casualidad, no lo sabemos realmente, el caso es que Goodyear mezcló caucho y azufre y inventó la vulcanización, que consiste en aprovechar los dobles enlaces para unir con puentes disulfuro unas cadenas a otras, de tal manera que tengamos una red tridimensional. Son cadenas muy flexibles, con temperaturas de transición vítrea muy bajas, os dije antes, menos 70 grados aproximadamente, pero están unidas unas a otras. Y esto es lo que confiere al caucho natural y en general a los elastómeros. Por eso no nos gusta lo de los plásticos, porque los polímeros tienen otras propiedades además de las plásticas, ¿no? Le confiere las propiedades características de los cauchos que todos conocemos, ¿no? El utilizar los puentes disulfuro, bueno, pues Goodyear lo aplicó a la vulcanización del caucho, pero la naturaleza, por ejemplo, lo aplica a rizarnos el pelo. Y los puentes disulfuros son los responsables de los rizos por estos puentes que se forman entre dos cistinas. Se llama cistina, ¿verdad? Pues así. Entonces, cuando nosotros nos alisamos el pelo, rompemos esos puentes y cuando al revés nos queremos rizar el pelo, pues lo que hacemos es formarlos. La celulosa también se modificó, como estuvo contando Bernardo el otro día, en el siglo XIX, primero con ácido nítrico. Para obtener, claro, ya hay que darse cuenta, ¿para obtener el qué? Para obtener un material que fuera muy ligero, transparente, sobre el que pudieras impresionar las imágenes, algo que se pudiera enrollar, algo que pudiera pasar deprisa de tal forma que pudiéramos tener las películas. Y las películas se llaman así porque se consigue una película. Los polímeros son capaces de formar películas transparentes. Como era muy peligrosa esta nitrocelulosa, se probó con ácido acético y este es el acetato de celulosa, que también se utilizó mucho. Es mucho más seguro, pero como es un polímero de origen natural, se degrada, se biodegrada.
Y aquí en el instituto el grupo de fotoquímica tuvo durante muchos años un proyecto con la Filmoteca, varios proyectos en los que estudiaban fotoquímicamente el nivel de degradación de distintas películas. También, curiosamente, en el año 1839, claro, yo esto lo he buscado, yo esto no me lo sabía, pero es que me llamó la atención. En el año 1839 también un farmacéutico de Berlín aísla una resina, le llama Storax, porque la isla del árbol este Liquidambar styraciflua, y se da cuenta de que cuando esta resina está expuesta a la luz, al calor, un tiempo, se transforma en un sólido gomoso. Esta resina es estireno y el sólido gomoso era poliestireno. Bueno, entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, se conocían muchos polímeros, se habían modificado químicamente, se estaban utilizando. Sin embargo, se sabía que tenían pesos moleculares muy altos o que se comportaban como algo que tenía pesos moleculares muy altos, pero no se sabía si esta estructura consistía en uniones químicas entre las moléculas pequeñas que ellos conocían, o si por el contrario se trataba de uniones no químicas, sino de uniones, bueno, de unas fuerzas que daban lugar pues a estos materiales. Hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XIX se aceptaba, o lo que se entendía es que era la teoría de asociación de Graham, según la cual estas sustancias, también como el almidón, demás, lo que estaban eran grupos químicos pequeños, moléculas pequeñas que estaban unidas no químicamente. Sin embargo, en 1900, por eso les llamaban coloides, porque estaban como pegadas unas. Entonces, en 1920 Staudinger hace un montón de experimentos y los publica en un artículo que se llama Sobre la polimerización. Y entonces, bueno, hace un montón de experimentos, polimeriza, pero claro, polimerizar, como veréis ahora, ya se había polimerizado antes de 1920, las baquelitas. Y a mí el experimento que me parece más interesante, aquí no es que yo sepa alemán, es que me lo han ayudado a leer. Es complicado de leer porque la notación es distinta, no es nada evidente, el contexto es muy diferente, no es fácil. Pero bueno, a mí este experimento me parece fenomenal. Hidrogena el poliestireno, que ya se conocía en ese momento, y se da cuenta de que una vez hidrogenado las propiedades mecánicas son muy parecidas, de lo cual él deduce correctamente que hay una unión química entre una unidad repetitiva y la siguiente. También deduce que esas propiedades mecánicas se deben precisamente a esa sucesión tan grande de eslabones unidos químicamente, y además predice que van a tener muchas aplicaciones, vamos. Como he dicho hace un momento, en el año 1920, cuando Staudinger publica este artículo sobre la polimerización, ya se había sintetizado las resinas de fenolformaldehído, que es un polímero no lineal, es un polímero tridimensional, porque dependiendo de la proporción entre fenol y formaldehído y de las condiciones, podemos tener, en vez de dos grupos funcionales más, y bueno, aquí en este caso tenemos una resina tridimensional. Esto es un polímero de condensación, como os he contado antes, esto es de condensación. Rápidamente se dieron cuenta de que este material tenía unas propiedades súper interesantes como aislante eléctrico. Y hay que tener en cuenta que el aislamiento eléctrico fue, a lo mejor junto con las propiedades mecánicas y la capacidad de ser moldeado y su flexibilidad, lo que hizo que los polímeros rápidamente tuvieran tanto interés industrial. Esto es el tipo de polímeros que se llaman termoestables, a diferencia de los que he hablado al principio y de los cuales he mencionado su transición vítrea o su fusión, que se funden y se ablandan y se transforman en líquidos con el calor. Los termoestables no. Bueno, en la década de los 30 se sintetizan muchos polímeros. Carothers para DuPont, el neopreno es un caucho sintético, se introduce un grupo cloro, es flexible en un intervalo de temperaturas muy amplio. Esto quiere decir que hasta temperaturas muy bajas no tiene transición vítrea, con lo cual mantiene esa flexibilidad, porque cuando nos acercamos a la transición vítrea el material se va haciendo sólido y se va volviendo rígido, claro. Las fibras de poliéster en 1932, el tergal, las fibras para textiles, estos son poliésteres, son también polímeros de condensación. Y el polietileno, y aquí sí que me da bastante pena que no se vea la parte de abajo de la diapositiva, pero bueno, no importa. El polietileno
La primera vez que se sintetiza es en 1898, pero se sintetiza a partir de un compuesto que no es etileno, la primera vez, y no es industrialmente viable. La primera vez que se sintetiza a partir de etileno es en 1933. Claro, el polietileno rápidamente se utilizó como aislante en cables y rápidamente se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el procedimiento para obtener polietileno a partir de etileno era muy agresivo. Había que someter al monómero a presiones muy altas y era un proceso muy descontrolado. Es una reacción de adición y era muy descontrolado y se obtenían polímeros muy ramificados y además no siempre se obtenía lo mismo. Y de hecho, aquí he puesto una foto de una niña con el hula hoop, que lo conocemos todos, ¿no? Creo. En el año 1958, una empresa americana que fabricaba polietileno, pues tuvo una partida de polietileno que le salió mal y en lugar de flexible le salió mucho más rígido. Y lo aprovecharon para hacer el hula hoop, que se transformó en una moda brutal. Es que todo el mundo bailaba el hula hoop y como la Macarena que lo bailaba el presidente de los Estados Unidos, pues el hula hoop igual. El polimetacrilato de metilo también es de principios de la década de los 30. Se utilizó para las ventanas de los Spitfire, de las carlingas de los Spitfire. Y los médicos que trataban pilotos en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que cuando a un piloto se le había metido una esquirla de una ventana, no había un rechazo a ese material en el ojo. Y entonces, como además el metacrilato de metilo, sabéis que tiene unas propiedades ópticas, es muy transparente, se hicieron con él las primeras lentes de contacto. Pues esto es el inicio de los polímeros biocompatibles. Bueno, Caro Cers otra vez, la poliamida 6,6, el nylon, esto es otro polímero de condensación. Aquí condensamos un diácido con una diamina y este cuadradito que he puesto aquí, bueno, pues en el caso del nylon son grupos metileno, pero en otras amidas puede ser grupos aromáticos y entonces las propiedades cambian. En el caso del nylon, inicialmente, bueno, es una fibra muy resistente, se usó para sustituir la seda en las medias, pero bueno, rápidamente también se utilizó en aplicaciones de la Segunda Guerra Mundial. El PET es de 1941. En primer lugar se utilizó como película, el Mylar, pero en 1973 a alguien se le ocurrió hacer una botella con él y lo patentó. De hecho, la botella era una patente. El polietilentereftalato, que tiene esta estructura, es un polímero barrera. Y aquí me voy a parar un momento. Los polímeros son poco densos, tienen mucho volumen libre, tienen como mucho espacio entre las cadenas, tienen además mucha movilidad, los que tienen la transición vítrea por debajo de ambiente, y esto quiere decir que los polímeros son capaces de transportar gases o bueno, transportar moléculas con mucha más facilidad que cualquier otro sólido que conozcamos. Conseguir que un polímero sea impermeable a los gases es algo muy complicado por la propia esencia de lo que es un polímero. Pero en el caso del polietilentereftalato, que si os acordáis tiene tanto la transición vítrea como la fusión por encima de ambiente, el volumen libre es poco y la movilidad sobre todo está muy reducida. De tal forma que es un polímero que impide el paso de los gases y por eso lo podemos utilizar pues, para un refresco o para que tiene ácido gas carbónico o también para mantener otros polímeros barrera, no solo el PET, para mantener atmósferas protectoras en contacto con alimentos y ayudar a que se preserven más tiempo. Bueno, entonces los polímeros tuvieron éxito muy rápidamente, fundamentalmente porque no existía nada comparable, no existía ningún sólido que fuera ligero, que fuera moldeable, que fuera tenaz. Y en estos momentos en realidad sigue sin existir. A estas tres propiedades hay que añadir que a pesar de los problemas que puedan conllevar algún subproducto o algún aditivo, en sí son inocuos. Y como os he dicho antes, su capacidad de aislamiento eléctrico. Yo esto lo voy a volver a decir una y otra vez porque tenemos que pensar todos los cableados eléctricos, todas las cajas eléctricas que tenemos por todas partes, si no las pudiéramos aislar. Yo creo que esto os lo he ido explicando, pero bueno, hay que darse cuenta que son materiales hechos de carbono e hidrógeno, básicamente. La estructura que tienen, como predijo Staudinger o como vio claramente, esa estructura en la que las uniones en la línea una con otra son muy fuertes porque son enlaces covalentes, pero las de unas cadenas con otras, en cambio, son muy débiles. Eso es lo que les da sus propiedades, su tenacidad, su flexibilidad.
el hecho de que los podamos ablandar y moldear a temperaturas muy bajas. Entre 100 y 200 grados se moldean muchos polímeros. Y el hecho de que luego los podamos dar tantas formas. Los materiales de base polimérica que utilizamos hoy en día son termoplásticos o termoestables, aunque en realidad voy a separar los elastómeros, que también son termoestables en el sentido de que no los podemos ablandar dándoles calor, pero bueno, tienen otras características. Los termoplásticos son a los que me he referido al principio, esos polímeros lineales, en el sentido de que no son redes tridimensionales, que pueden ser amorfos o semicristalinos, y tenemos, bueno, aquí os he puesto unos cuantos, ¿no?, de uso común: el poliestireno, el PVC, las poliolefinas como semicristalinos, metacrilato de metilo, policarbonato, poliuretanos termoplásticos, el polietileno-tereftalato, el nylon, y más avanzados pues la polieteretercetona, el polifluoro de vinilideno, polisulfonas o polimidas. Todo esto son termoplásticos, son materiales que se pueden reciclar, que podemos reprocesar. Los termoestables son como las baquelitas, las resinas de fenolformaldehído o tantas otras resinas, las resinas epoxi o las que se preparan con poliésteres insaturados. En este caso lo que tenemos es una estructura tridimensional y que generalmente es muy rígida, y de ahí vienen sus aplicaciones. Y por último, los elastómeros son estos materiales que también son termoestables porque están entrecruzados unas cadenas con otras químicamente, pero en el caso de los elastómeros las cadenas son muy flexibles, son cadenas que si no las entrecruzamos son líquidos porque sus temperaturas de transición vítrea están muy por debajo de ambiente. Y aquí tenemos pues los cauchos y las siliconas principalmente. Y por supuesto hoy en día los composites de cualquiera de ellos, pero quiero destacar sobre todo los composites de los termoestables. Los composites de las resinas epoxi, las resinas de poliéster, de cualquier resina mezcladas con fibras de carbono o fibras de vidrio, constituyen la base de una gran parte de los elementos estructurales en construcción, en automoción, en aeronáutica, por ejemplo también las palas de los aerogeneradores. Es ubicuo. Bueno, voy a beber un poco de agua. Según Plastics Europe, en 2015 la demanda de polímeros en Europa fue de 49 millones de toneladas. Aquí no están incluidas algunas fibras, no es completa. Y se distribuyen, como veis aquí, ¿no?, el 7% poliestireno o poliestireno expandido, el poliestireno expandido para aislamiento, el 7% es polietilentereftalato en forma de botellas, el 7% es poliuretano, también muchísimo para aislamiento, el 10% es policloro de vinilo, en tuberías, no nos olvidemos todas las tuberías, aislamiento de cables, el 12% son polietilenos de alta y media densidad, también en tuberías, en botellas, el 17% son polietilenos de baja densidad o lineales de baja densidad, en forma de bolsas, de filmes para agricultura, estructuras para agricultura. El 19% es polipropileno, también envasado, tuberías, piezas de automoción, y el 20% son otras aplicaciones en las que se utiliza menos cantidad, pero que no por ello son menos importantes. En realidad, en estos momentos, los polímeros los tenemos presentes en todos los sectores y en todas las actividades que realizamos, bien sean plásticos, bien sean elastómeros, bien sean termoestables. No voy a detenerme así, pero porque como esto lo tenéis en la web, pues lo podéis mirar más en detalle. Pero sí que quisiera haceros ver por qué se utilizan los polímeros dentro de cada una de estos sectores. En medicina se utilizan, en primer lugar, bueno, fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. En el cuerpo se utilizan en primer lugar porque básicamente son inocuos y muchos de ellos, los que se utilizan en medicina, son biocompatibles y tienen muy baja toxicidad. Además son ligeros y tienen tenacidad. Por ejemplo, poliacrilatos y polimetacrilatos se utilizan en lentes intraoculares y también en apósitos. Los polímeros fluorados
que son polímeros sobre los que es muy difícil la adhesión, se utilizan en catéteres, grapas y mallas de estas... ¿cómo se llaman estas mallas? Sí, ¿no? Abdominales, bueno, porque impiden que se forme un... efectivamente. El policloruro altamente plastificado se usa en bolsas de sangre y que yo sepa se sigue utilizando. El nylon, lógicamente, suturas, cuando necesitas una fibra de mucha resistencia y también en la reparación de tendones y ligamentos. Acrilonitrilo y policarbonato en membranas, por ejemplo, para diálisis. Los polímeros en membranas de todo tipo, en membranas de separación de gases, en membranas de purificación de aguas, en este caso, bueno, en membranas de diálisis, que son membranas de purificación, son fundamentales en el día a día. La poliéter-etercetona, que tiene unas propiedades mecánicas muy notables, se utiliza en ortopedia. La silicona en membranas, en catéteres y en cirugía reconstructiva, y las poliolefinas en ortopedia y prótesis. En el caso de la farmacia, bueno, pues tampoco he querido ser muy exhaustiva, pero sí que quería hablaros muy brevemente del uso de los polímeros como materiales inteligentes capaces de dosificar fármacos. Es el caso de los hidrogeles termosensibles. Se trata de estructuras tridimensionales que absorben grandes cantidades de agua, absorben agua y en ese agua se diluye, se disuelve el fármaco correspondiente. Por ejemplo, la polisopropilacrilamida es un ejemplo recurrente. Estos polímeros se caracterizan por tener una temperatura crítica superior de solubilidad. Quiere esto decir que dejan de ser solubles a partir de una temperatura y podemos conseguir que esa temperatura sea los 37 grados. De manera que cuando la temperatura sube, el polímero colapsa porque deja de ser soluble y el medicamento que está disuelto dentro de él se libera. Me detengo en esta aplicación porque los hidrogeles dosificadores se utilizan en otras aplicaciones que voy a contar más adelante, que es aquí en agricultura. En agricultura se utilizan, obviamente, en aplicaciones estructurales por sus propiedades mecánicas y por su transparencia. En invernaderos y demás, metacrilato de metilo, policarbonato, poliésteres, polietileno, el copolímero etileno acetato de vinilo. Y también se utilizan los polímeros superabsorbentes con el mismo principio que os acabo de contar para la dosificación de fármacos. Se trata de hidrogeles que absorben grandes cantidades de agua y son capaces de dosificarlo. Esto te sirve para ir regulando el riego en los cultivos, pero no solo, también puedes disolver o dispersar en ese agua herbicidas, plaguicidas y demás y evitar el echar grandes cantidades que luego son arrastradas y acaban en cualquier sitio, ¿no? De esta manera se pueden dosificar. Pero no solo, en estos momentos hay mucha investigación en polímeros que de por sí son biocidas. Son polímeros catiónicos, polímeros que tienen tiazoles, variados tipos de polímeros. Y estos polímeros tienen actividad biocida de tal manera que pueden sustituir a plaguicidas, herbicidas y demás de bajo peso molecular. Al ser polímeros es mucho más difícil que pasen a los suelos, a las aguas y finalmente pues a la cadena alimenticia. También se utilizan para eliminar metales pesados y, como he dicho antes, membranas poliméricas para desalinización de aguas, para riego o para potabilización de aguas con muy bajo coste energético. En este caso tenemos polisulfonas, poliamidas, polímeros fluorados o poliolefinas. En transporte se utilizan principalmente por sus propiedades mecánicas. Os recuerdo los composites de termoestables de los que he hablado hace un momento. Teniendo en cuenta la baja densidad, el bajo peso que tienen estos composites, sus propiedades mecánicas son muy sobresalientes y pueden sustituir cada vez a más partes en todo tipo de coches, en aviones, en aeronáutica. Se utilizan también no solo como composites de altas prestaciones mecánicas, sino se utilizan en los asientos, los poliuretanos espumados. Polímeros de ingeniería, este es un terpolímero. El ABS se utiliza mucho también en automoción, es un terpolímero de acrilonitrilo, butadieno, estireno. Se utilizan polímeros conductores para ayudar a disipar energía eléctrica en la industria aeroespacial y también se utilizan muchos polímeros como aditivos y sellantes. Son resinas, son polímeros que se entrecruzan y de esa manera tienen cumplen su función, ¿no?, de adhesivo.
El envasado es el 40%. El 40% de lo que se utiliza sin incluir fibras. Esto es sin incluir las fibras. En el envasado se utiliza porque es muy ligero, porque es poco tóxico, porque es transparente y porque es moldeable. Y porque cuando nosotros transportamos alimentos en camiones, en trenes o como sea, la diferencia entre que el envase sea un polímero que prácticamente puede no pesar nada en comparación con lo que va adentro, a utilizar otros envases que pesan más, la diferencia en combustible, en peso que se transporta es muy grande. Estamos hablando en este caso del envase tradicional, ¿no?, que cumple esa función, el PET además barrera. Desde hace unos años se desarrollan muchos polímeros, otros materiales barrera, no solo el PET, también añadiendo micropartículas que dificultan también el transporte de gases. Y estos materiales, la verdad es que tienen unas propiedades increíbles, porque pensemos que un material que es muy ligero, muy fino, cuya base estructural os he explicado, o sea, es un material que es ligero precisamente porque es poco denso, o sea, y porque lo que lo constituye pesa poco, que sea capaz de mantener moléculas tan pequeñas o impedir el paso del oxígeno dentro del envase, o que la atmósfera protectora que se haya incluido dentro de un envase para preservar el alimento no salga, la verdad es que es maravilloso. Y esto es responsable del que no tiremos en el primer mundo o no perdamos tantos alimentos como desgraciadamente se pierden en el tercer mundo desde el origen hasta el consumo. Los envases transpirables que evitan la condensación de agua también, y luego por supuesto todo lo que es el envasado, el etiquetado inteligente, polímeros que actúan como sensores, que permiten saber si los alimentos están en buen estado o no. Que contribuyen a la trazabilidad de los alimentos. Bueno, y construcción. Aquí tengo que decir que ya me cansé, porque es que era tanto y dije, es imposible. En construcción, pues como en transporte, ¿no? Desde el punto de vista estructural son las mismas propiedades las que lo hacen tan atractivo. Ligereza a la vez que propiedades mecánicas, y por supuesto el aislamiento térmico, el aislamiento acústico y el aislamiento eléctrico en forma de espumas, y en el caso del aislamiento eléctrico no, claro. Y luego, bueno, pues claro, o sea, pinturas, todo. Este es un ejemplo este es el Faro de Valencia, el nuevo Faro de Valencia, no sé si lo veis, aquí está tumbado, aquí está de pie. A este faro, que lo construyó Acciona, le dieron un premio y salió, bueno, pues una reseña en ABC, y aquí he extractado una parte. Este faro se levantó, si no recuerdo mal, porque esto no viene aquí, pero me lo han contado, en 5 horas. Y la reducción en emisiones de CO2 respecto del transporte de otros elementos constructivos mucho más pesados se calculó en un 20%. Le dieron un premio a la sostenibilidad, que no lo he dicho. Y además, bueno, pues no se ve afectado por la corrosión, que yo no sé si alguno conocéis lo que es Valencia, pero es un ambiente muy agresivo, porque es húmedo y es salino y es verdaderamente agresivo. Bueno, esta me la paso. En energía, bueno, por supuesto otra vez el cableado eléctrico, pero tengo que destacar que desde hace ya unos cuantos años los polímeros, al ser sistemas donde el transporte es muy, digamos, es muy fácil, el transporte de moléculas o de iones puede ser muy rápido dentro de lo que son los sólidos, se está utilizando y se está investigando mucho en el desarrollo de electrodos y electrolitos para baterías. En el caso de los electrolitos para transporte de litio o para transporte de otros aniones, para baterías electroquímicas. También para no solo electrolitos de baterías, sino también para condensadores y supercondensadores o pseudocondensadores. También para los electrodos, los polímeros con movilidad electrónica, los polímeros semiconductores que pueden servir para fabricar electrodos y electrolitos que además se pueden fabricar por impresión. De momento no a escala industrial, pero sí a escala de laboratorio, y esto démonos cuenta de lo que significa el poder con una impresora 3D fabricar electrodos y electrolitos que además sean flexibles y sean ligeros. Los polímeros se utilizan en células de combustible, en energía fotovoltaica, en este caso politiofenos y polifenilenos.
como os he dicho antes, en aerogeneradores, para las palas de los aerogeneradores. Y en electrónica también. La movilidad electrónica que pueden tener los polímeros semiconductores unidos a la flexibilidad y ligereza, pues hace que para pantallas luminiscentes, en sustitución de las de cristal líquido, más ligeras, flexibles y que también además se pueden procesar por impresión. Os he puesto ahí una página web para el que tenga más curiosidad. Bueno, los polímeros, espero haberos hecho ver que los polímeros no están solamente en los envases, están en muchos otros sitios y no podemos prescindir de ellos. En estos momentos, desde luego, es imposible. Pero, evidentemente, el uso de los polímeros y a la escala que os he dicho, 49 millones de toneladas, y no están incluidos todos los polímeros en el año 2015 en Europa. Evidentemente, ese uso tan masivo que hacemos y que en parte permite la calidad de vida que tenemos, en parte y en mucho, genera problemas. Y los problemas son básicamente dos. La síntesis a partir de recursos no renovables, ¿no? La síntesis a partir del petróleo. Los monómeros procedían prácticamente todos del petróleo y siguen procediendo mayoritariamente del petróleo. Y por otro lado, al final de la cadena, la generación de residuos. Bolsas, envases, fibras y microfibras que se encuentran en la tierra, pero también en el mar, los microplásticos, las microfibras y todos los problemas que ello conlleva. Lo que ocurre es que cuando se analizan cuáles son las acciones que reducen en mayor medida la emisión de gases de efecto invernadero, nos encontramos que de las 10 que más reducen, muchas de ellas son debidas a la utilización de los polímeros de una u otra manera. Ya os he mencionado en este rato que llevo algunas de ellas. En el caso del uso de plásticos en el envase y en el embalaje, tenemos que por un lado permiten un aprovechamiento muy superior de los alimentos. Lo que a lo mejor nos tenemos que plantear es que no tiene sentido envasar una loncha de jamón. Pues no tiene sentido, pero eso no es culpa del polímero, eso es culpa de envasar una loncha de jamón. Porque la realidad es que ese envasado de alimentos en plásticos que los preservan durante mucho más tiempo y que además permiten que su transporte no genere no requiera tanto combustible por la reducción de peso, es una de las razones más importantes, una de las formas más importantes de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el uso de los composites en transporte, pero también en construcción, el utilizar materiales que son mucho más ligeros, también supone una reducción en combustible muy importante. Y por otro lado, por supuesto, el aislamiento térmico en edificios, que permite, bueno, es obvio y no tengo que decirlo, gastar muchísimo menos tanto en enfriar como en calentar. Luego hay otros factores que también contribuyen a la reducción de la emisión de gases, como el uso de tuberías plásticas y fibras sintéticas, y aquí es haciendo el ciclo de vida de otras posibilidades en las que se ve que suponen una reducción. Y me paro un momentito en esta, porque en nuestro laboratorio trabajamos en materiales que no que se utilizan directamente en esto, pero que están en la base, ¿no? Estas pinturas que sirven como antiincrustantes en barcos. En los barcos los tenemos en el mar, entonces llegan los microorganismos, luego llegan las algas, luego llegan los mejillones, y entonces un barco que pesaba X llega un momento en que está pesando muchísimo más. Y de la misma manera que estamos diciendo que transportar a lo mejor un vidrio frente a un plástico supone más gasto energético, pues de la misma manera transportar a todos esos mejillones junto al barco pues supone un incremento muy grande en combustible. Entonces es súper importante el que se puedan pintar los barcos de manera que se impida esa incrustación de vida marina en sus cascos. A ver si soy capaz de poner los vídeos. Entonces, para esto se utilizan distintas estrategias, pero una consiste en las pinturas superhidrófobas que no permiten que el agua entre en contacto, y al no entrar el agua en contacto con la superficie, pues se dificulta bastante la generación del biofilm. Ya, suficiente. Bueno, los polímeros sintéticos producen trastornos, nos causan problemas, pero los problemas los tenemos que resolver. Lo que no podemos hacer es decir, no, venga, vamos a no vivir con polímeros. El otro día
leía en un periódico, pues había un artículo sobre una pareja que decía que vivía sin plástico. Entonces, ellos lo que querían decir, con muy buena intención, es que vivían reduciendo la cantidad de envases de uso doméstico que ellos utilizaban. Pero su casa tenía tuberías de plástico como las de todos, y su casa tenía electricidad y estaba aislada y tenía ventanas, y cuando le tengan que poner en la cadera un algo, pues a lo mejor le tienen que poner plástico. Entonces, es ingenuo. Y es cierto que seguramente podemos reducir muchísimo la cantidad de envases que usamos y reutilizar, por supuesto que sí. Pero lo que está claro es que sin los polímeros no vamos a estar. Lo que tenemos es que fijarnos en la naturaleza, por ejemplo, qué es lo que hace, porque la naturaleza trabaja con polímeros. Las proteínas son polímeros, los polisacáridos son polímeros. Las estructuras de los seres vivos están hechas de polímeros, el almacenamiento de energía, la transmisión de información, va todo en polímeros, y si la naturaleza lo hace, por algo será. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hace la naturaleza. En la naturaleza hay un ciclo en el que los residuos se transforman en algo que es útil para luego volver a generar esos polímeros, y no da ningún problema. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es ver si podemos imitar a la naturaleza, y se lleva muchos años ya en investigación en polímeros, trabajando en imitar a la naturaleza, tanto en sintetizar polímeros a partir de fuentes renovables, como en producir polímeros que al final de su vida útil se degraden. Y este también se ha cortado. Bueno, creo que me lo sé. Os quería aquí hacer ver, este es un artículo que ha salido este año, 2017, en Macromolecules, que es la, digamos, revista más prestigiosa dentro de la investigación básica en el campo de los polímeros, de las no especializadas, de las genéricas. Entonces, aquí hablan sobre si hay un futuro para los polímeros sostenibles. Entonces, habla de cinco temas que hay que tocar. Uno, la síntesis de monómeros a partir de fuentes renovables, y la síntesis de polímeros que se puedan degradar después al final de su vida útil. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias químicas para el reciclado. Aquí no lo veis, pero está súper importante el desarrollo de termoestables que se puedan reprocesar. Os he estado contando que en construcción, en aeronáutica, en transporte, los compositos de fibras de vidrio, fibras de carbono con termoestables, con resinas epoxi, con resinas de poliéster, son incomparables, pero tienen un problema, y creo que antes no lo he dicho en esa transparencia, y es que no los podemos fundir y volver a moldear porque son termoestables. Entonces, hay que investigar nuevas formas de desarrollar materiales que sean como esos termoestables y no sean termoestables, o bien de reprocesar los termoestables. Y aunque aquí no aparece, catalizadores. Los catalizadores, en el polietileno no lo dije porque me faltaba un trozo de diapositiva y se me ha olvidado, ahora me estoy acordando, que el polietileno, hasta que no aparecieron los catalizadores Ziegler y luego Ziegler-Natta, eran dificilísimos de controlar, porque esa reacción a 1400 bares, creo que es, y 100 y pico grados, daba lugar a unos polímeros que tenían ramas descontroladamente, y no era posible controlar ni los pesos moleculares ni el grado de ramificación. Entonces, Ziegler descubrió unos catalizadores basados en titanio, con los cuales era posible esa reacción hacerla a presiones y temperaturas mucho más bajas y además de forma controlada. Y Natta después aplicó estos catalizadores a la síntesis de poliolefinas estereorregulares de forma controlada, en el caso del polipropileno. Y por eso les dieron a los dos el premio Nobel en 1960 y algo, ¿no? Sí, sí. Entonces los catalizadores son fundamentales para que llevemos las reacciones donde queremos y con poco gasto energético. Vale, entonces, en el año 1998, en una revista que se llama Green Chemistry, publicaron unos autores un decálogo de los principios que tenía que seguir la química verde. He extractado los dos que se aplican más directamente al caso de los polímeros. El principio 7 de la química verde es que tenemos que utilizar fuentes renovables como materia prima. Esto no quiere decir que tengamos que volver a usar solamente los polímeros que la naturaleza nos da tal y como nos los da, ni muchísimo menos, sino que tenemos que procurar funcionar como funciona la naturaleza, en ciclo.
Y para eso, desde hace ya unos cuantos años, se investiga en biorefinerías. Las biorefinerías consisten ni más ni menos que en aprovechando. Al principio eran polisacáridos, tal, procedentes de cultivos, pero esto lógicamente despertó resquemores, porque en un mundo en el que la gente se muere de hambre, pues a lo mejor estar usando las patatas para tal, y además es que no hacía falta, porque podíamos utilizar perfectamente los residuos que se generan en la industria agroalimentaria, en la industria del papel y en tantas industrias que trabajan con polisacáridos, grasas y demás. A partir de estos residuos que producen grasas, polisacáridos y azúcares, podemos por fermentación directamente obtener etanol, a partir de ahí etileno y a partir de ahí ya a correr con la química convencional de los polímeros y así obtenemos biopolietileno, bionylon, que los llamamos bio, esto luego lo digo, bueno, o bien podemos conseguir que mediante una polimerización bacteriana de estos polisacáridos o grasas, esto sería bioingeniería, produzcamos directamente polímeros. Y estos son los polihidroxialcanoatos, son unos poliésteres que fabrican bacterias a partir de residuos. El polihidroxibutirato y el poliácido láctico son los dos más conocidos. Las primeras síntesis de estos polihidroxialcanoatos no son de antes de ayer, son de los años 80, es decir, que en ciencia ya se estaba en el tema. Y bueno, las cosas van despacio, las propiedades mecánicas a lo mejor inicialmente no son muy buenas y tal, pero esto es cuestión de tiempo. Sí, a veces podemos directamente polimerizar el polímero gracias a las bacterias y en otras ocasiones lo que hacemos es conseguir que por fermentación obtengamos monómeros que nos interesen para luego polimerizaciones convencionales, ¿no? Estos son las biorefinerías, pero también una fuente renovable excelente es el CO2, que se reduce a metano y a partir de ahí a correr. Y por eso la investigación en absorción y almacenamiento de CO2 es tan importante. Y los catalizadores. Pues aquí quiero mencionaros un proyecto español liderado por un centro tecnológico, AINIA, un centro tecnológico valenciano, para que veáis que esta preocupación está, no sé qué está haciendo ahí, bueno, no es de ahora mismo. Este es un proyecto que acabó en el año 2016, fue concedido en el año 2011 o 2012, no recuerdo. Y este proyecto, liderado por AINIA, como digo, un centro tecnológico valenciano, en el que participaban centros de investigación, empresas y centros tecnológicos de toda Europa, es un proyecto europeo, cuyo objetivo era hacer envases biodegradables con propiedades antioxidantes a partir de los azúcares que están en las aguas residuales de la industria agroalimentaria, en particular de las industrias que hacen zumos envasados. A mí es que me parece algo impresionante. Han acabado y bueno, pues tendrán los resultados. Hicieron de hecho polihidroxibutiratos partiendo de esos azúcares que están en las aguas que, bueno, si no se hubieran tirado. O sea, no sé, me parece realmente impresionante. También aquí en el instituto hay un grupo que trabaja, ya no me acuerdo si era en el aprovechamiento de fibra de papel ya que es muy corta y ya no sirve para hacer más papel, o si eran cáscaras de zumos de naranja, porque al final todo vale. Pero sí. Vale, y el otro principio... seguimos aquí con... que aquí seguimos todavía con el uso de fuentes renovables. Este es esto es muy interesante, sí. Esta es una review, un artículo... ¿Cómo se dice review? Revisión. ¿Una revisión? ¿En serio? Pues suena rarísimo, ¿no? ¿Una revisión? Bueno, es un artículo que no es de investigación, sino que recoge pues toda la investigación de los últimos años en un determinado tema, ¿no? Este se llama La batalla por los polímeros verdes, diferentes aproximaciones a la síntesis de biopolímeros. Bioadvantage, no sé cómo traducirlo, frente a biosustitución, ¿no? Son dos estrategias muy distintas y, no es que tenga que ser una u otra, ¿no? Es que pueden ser las dos y otras 5 que consigamos imaginar. La biosustitución consiste en lo que os acabo de explicar de las biorefinerías. Se trata de sintetizar monómeros que ya conocemos porque hemos sintetizado polímeros
con ellos a partir de fuentes renovables. Entonces, además de los que os he contado antes, que se conocen desde hace ya muchos años, los polihidroxibutiratos y demás, aquí cuentan que por bioingeniería se está explorando rutas para producir butadieno, isopreno, estireno, ácido acrílico, ácido sebácico. Es que esto amplía muchísimo la gama de polímeros, de biopolímeros que podemos sintetizar. BioAdvantage es una cosa un poco más rompedora, digamos, vamos, esto es bastante rompedor, pero esta es una estrategia más nueva en la que se trata de utilizar monómeros que ya existen en la naturaleza y combinarlos de formas nuevas, no intentando reproducir los polímeros que ya conocemos, para dar nuevos polímeros que tengan nuevas propiedades, y ya veremos las aplicaciones. Entonces, mira, esto es que me acordé de ti, Bernardo, porque es que dicen que a partir de aceite de soja no epoxidado... La película de Capra, cuando lo vi, lo del día, es de 1947, que dice, haz plásticos con el haba de soja. Joder, pues yo no sé por qué no le hicieron caso. De verdad, es que de verdad que me quedé cuando lo vi impresionada. Entonces, bueno, dicen que con esto están consiguiendo hacer termoestables y más recientemente cauchos termoplásticos, ¿no? Entonces aquí yo quería recuperar, aunque bueno, no he podido recuperarlo entero, lo que os puse al principio sobre el caucho natural, y que os conté que el caucho natural nosotros lo hacemos a partir del isopreno que obtenemos del petróleo, pero la planta no, la planta lo hace a partir de otro monómero que aquí está. Bueno, pues podemos hacer a lo mejor también isopreno a partir del pirofosfato ese, igual que lo hace la planta. Bueno, y el principio 10 de la química verde es diseñar materiales que se degraden al final de su vida útil, y añado yo, bueno, que se degraden de tal manera que no produzcan residuos tóxicos, sino que al revés podamos utilizarlos, ¿no? Hay polímeros biodegradables. Los polímeros que tienen grupos éster, amida o éter, en general son biodegradables. Los poliésteres, por supuesto los polihidroxialcanoatos de los que he estado hablando, pero los otros poliésteres sintéticos, como el polietilentereftalato, bueno, pues parece ser que es posible que una bacteria, bueno, que la bioingeniería nos permita el degradar polímeros que en estos momentos no somos capaces de degradar con la suficiente rapidez. Por supuesto, los poliéteres, el polióxido de etileno es biodegradable, pero bueno, no todos los polímeros que obtenemos a partir de monómeros que hemos obtenido de fuentes renovables son biodegradables. Como os he dicho antes, el biopolietileno y el biopet o el bionylon o el bio lo que sea, los llaman así, los llaman bio porque el monómero procede de una biorefinería. Pero en sí el polímero que obtenemos es exactamente igual que el polietileno o el polietilentereftalato que obtenemos de forma convencional. Quiere esto decir que no es degradable, ¿vale? Esto es una gráfica así, aquí está origen renovable, aquí abajo estaba no renovable, aquí está no biodegradable y aquí está biodegradable, ¿vale? Entonces, bueno, los de origen... de los que obtenemos a partir de fuentes renovables y además son biodegradables, pues aquí ponen estos. Ahora en este momento hay muchos más, porque esta gráfica es de 2015 y se está avanzando muy deprisa. Como os he enseñado antes, hay muchos más monómeros en estos momentos accesibles a partir de fuentes renovables. Bueno, pues entonces estos los bioplásticos y los plásticos convencionales estarían aquí. Y estos son plásticos que son, aunque no los, como la policaprolactona, aunque no los sintetizamos o no tienen por qué estar sintetizados a partir de fuentes renovables, pero sí que son biodegradables. Bueno, entonces biodegradables y obtenerlos a partir de fuentes renovables. El mercado global de los plásticos, está aquí la fuente que he utilizado otra vez, es Plastics Europe. En el año 2016, cómo se distribuye el mercado global de plásticos biodegradables y procedentes de fuentes renovables, es decir, las dos cosas. Y como veis, bueno, el 66% está en el envasado, lógicamente, porque el envasado produce muchísimos residuos. El 12% este son otros, este 4% son aplicaciones médicas, el 7,5% son textiles, el 3,5% es electrónica y el 6,5% agricultura. Bueno, es decir, que esto se está haciendo, se está haciendo y se está comercializando.
Bueno, yo creo que con esto acabo. Acabo con esta última diapositiva sobre el procesado. Los polímeros, al principio, cuando empezaron a sintetizarse, una de sus grandes bazas era la facilidad con la que se procesaban. Lo he dicho varias veces, la facilidad con la que los moldeas. Hay que darse cuenta que a escala industrial la forma más general de trabajar con los plásticos es meterlos en una extrusora. Y una extrusora es como una churrera, tiene una tolva, tú metes el polímero, esto es un tornillo sin fin que va girando. Claro, esto es una simplificación, hay asignaturas enteras sobre cómo tienen que ser las extrusoras. Pero básicamente la temperatura es baja porque los polímeros se ablandan a temperaturas muy bajas. No usas disolventes, que es uno de los principios de la química verde. No produce residuos en el sentido de que utilices pues eso, unos disolventes. No, es el polímero, plas, y aquí te sale el polímero según sea la boquilla, te va a salir un filme. La inyección se basa en un principio parecido, ¿no? Te va a salir una taza, te va a salir tal. Entonces, claro, esto desde el punto de vista energético también es muy interesante. Pero es que ahora con la impresión 3D es como que una vez más ese potencial de los polímeros lo estamos volviendo a ver, ¿no? Y esa posibilidad que a mí me parece impresionante de poder fabricar en casa determinadas cosas, no todo, por supuesto, o sea, las tuberías no las vamos a fabricar, pero tantas cosas que utilizamos y que luego ya no nos hacen falta y que incluso podamos en un momento dado utilizar ese mismo polímero que hemos utilizado, reciclarlo y volver a fabricar otra cosa, a mí me parece algo fantástico. Y esto lo he pegado porque es una empresa española que fabrica filamentos plásticos para impresoras 3D que ya se están utilizando, todos lo sabemos. Utilizan, por ejemplo, el ABS, el poliácido láctico, bueno, y otros polímeros especiales, polipropilenos y demás, en multitud de colores para que nos fabriquemos pues, lo que nos apetezca en casa. Incluso, bueno, en aplicaciones un poco más, digamos, exigentes, se está utilizando para fabricar sistemas, para fabricar baterías electroquímicas de una vez. Esto, que yo sepa, no está comercializado, está en una fase anterior, ¿no? Aquí tenemos la impresión a la vez de los electrodos y el electrolito de una batería. Sin disolventes, bajas temperaturas, desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto es muy verde. Y yo creo que nada más. Yo creo que con esto he terminado. Vamos a mirar, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que quien no esté convencido ya de que los polímeros son necesarios, pues no sé qué tendríamos. Bueno, voy a poner esto, si no. Bueno, muchas gracias, Pilar. Creo que quien no esté convencido de que los polímeros son necesarios en nuestras vidas y no lo vamos a poder reemplazar, como bien has dejado dicho caer en varias ocasiones durante la charla. Bueno, pues, oye, una curiosidad antes de pasar. Has puesto las cifras, el porcentaje de aplicaciones de los polímeros, digamos, bio, pero en proporción al total, ¿cuánto es el porcentaje de los bio frente al total de los polímeros? Pues no lo sé. No lo sé. En el empaquetado bastante, y además, a ver, yo creo que lo importante no es cuánto sea, sino la progresión que lleva. Y desde luego en el envasado la progresión es rápida, ¿eh? De todas formas, yo trabajo en investigación, ¿eh, Bernardo? Que te quiero decir que esto lo sé porque, bueno, en el grupo trabajamos con la industria y nos lo cuentan o lo puedo consultar, ¿no? Pero también muchas veces saber lo que está haciendo la industria no es tan evidente. Has dicho una cosa que yo suelo decir también bastante en mis charlas y lo que algunos, como ya me conocéis hace tiempo, yo digo siempre que en mis charlas yo no sé si la audiencia ha aprendido mucho, pero yo preparándomelas sí que me ha aprendido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo he aprendido muchas cosas y mira que a mí el tema de los polímeros me interesa sobre todo desde el punto de vista de la historia y si luego hay tiempo te preguntaré algunas cosas. Bueno. Pero antes de empezar yo a preguntar, voy a pasar el micrófono a quien quiera preguntar. ¿Alguien se anima a preguntar? Bueno, pues ya empiezo yo. Con todo lo que han sido los polímeros, y a lo mejor aquí hay gente del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros más veteranos que Pilar, a lo mejor puede dar tu opinión. Sí. El micrófono está aquí para quien quiera hablar.
Con todo lo que los polímeros han hecho por nosotros, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista de investigación básica, a mí me parece que Staudinger es un genio. Bueno, ya contesto yo a la pregunta que primero te iba a hacer. ¿Quién crees que es la persona más importante que ha habido nunca en la investigación en polímeros? Pero yo me preguntaba más, ¿por qué crees que ha habido tan pocos premios Nobel dedicados a la investigación en polímeros? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Le dieron el premio Nobel a Giger, McDiarmid y se me está olvidando muy injustamente uno de los tres. Y el japonés, ¿no? Y el japonés, se me está olvidando el nombre, lo siento, pero eran tres. Por el poliacetileno, por los polímeros conductores, semiconductores. Entonces, ¿por qué hay tan pocos premios Nobel? ¿Y por qué salimos tan poco abriendo páginas? ¿Por qué los polímeros no tienen ese atractivo que, no sé, que hace pues que seas portada en Science o que te den un premio Nobel? Realmente no lo sé. Yo creo que hay una parte importante en lo acostumbrados que estamos. Es como esa madre buenísima, 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 que hasta que no se va no te das cuenta de que era tan buena. Entonces, creo que son muy domésticos, estamos muy acostumbrados a utilizarlos. La investigación y el uso fueron coetáneos. No han tenido misterio, no han tenido misterio. Yo creo que es algo así, porque ya ves tú, el poliacetileno, yo hubiera dado a lo mejor otros, vamos, que no quiero decir que el poliacetileno esté mal, pero se lo dieron, ¿por qué? Pues porque tenía una propiedad que no era propia de polímeros. Pero, no sé, sí. A mí, ya digo que para mí Staudinger es uno de los más grandes químicos que ha habido nunca en la historia. A mí de hecho, quien sea químicos orgánicos, tiene que saber que muchas reacciones que llevan nombres de otra gente las descubrió Staudinger, por ejemplo, la famosa reacción de Wittig. Y he estado mirando mientras dabas la charla, que ahora sabéis que el Comité Nobel, o sea, la Fundación Nobel, ha abierto sus ficheros siempre con 50 años de antigüedad. Entonces uno puede buscar ahí cuántas veces fue nominado Staudinger, por ejemplo, ¿no? Y Staudinger fue nominado 70 y tantas veces hasta que le concedieron el premio Nobel. Pero ya en el año 31 a Staudinger le habían nominado. O sea, había habido algún científico que le había nominado. Y para mí me parece que se lo dieran en el año 53 es una grandísima injusticia. Y es uno de esos premios Nobel que parece que bueno, pocos años antes de morirse, ¿no? Cuando Staudinger, yo creo que su idea de la teoría de la macromolécula es una teoría, o sea, sí, una de las teorías más brillantes que ha habido nunca. Y el artículo este es un artículo impresionante. La verdad es que pedí ayuda a este investigador alemán del instituto porque yo no era capaz de seguir la que he puesto, creo que es la ozonolisis del isopreno, ¿no? Es que es muy ingenioso todo lo que hace y además rompía un paradigma que estaba muy establecido, o sea que eso tampoco es algo fácil y por eso él no hacía un experimento, o sea, no es con el poliestireno y también con el caucho y polimerizaciones de muy distinto tipo, hasta dar no una sino decenas de pruebas de que la única explicación verosímil de las propiedades de los polímeros es que la unión entre las unidades fuera un enlace químico. A mí también me parece un genio, la verdad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. A ver, está la pila medio muerta, o sea que no sé. Un poquito más así ya. No funciona. La pregunta es, es que estaba intentando mirar en el 20 minutos esta mañana, que no es un periódico muy divulgativo científicamente, sí online, lo acabo de ver, ha prohibido algo la Unión Europea sobre un compuesto del PVC y que no se va a empezar a utilizar en tejados, en alimentos, que lleva una mina, pero ahora mismo no recuerdo realmente. Pues no lo sé, no lo sé, porque el PVC es verdad que tiene una larga historia de problemas, bueno, no lo sé. A mí no me gusta centrarme en el tema del PVC ni en el tema, porque es que si no es el PVC será otro, o sea. Pero me preguntaba sí, a colación de los dos, ¿por qué la gente de a pie cree que el plástico, y lo llama a todo plástico, es tóxico? Ahora, la gente solo piensa que vas al supermercado, te cobran 50 céntimos por una bolsa y los que son ya súper verdes no lo utilizan, te miran mal, etcétera, etcétera. Más luego estamos la parte de la ingeniería que nos sobrepasa sobre la química, que no nos utiliza. Es decir,
los coches de carrera que utilizarán fibra de no sé qué y serán súper maravillosas de conducción, flexibles, las bicicletas que te cuestan un pastón, pero no se habla realmente de... Yo me acabo de enterar de que hay plásticos que pueden ayudar a no toxicidad, pueden... Pero bueno, es que en realidad, vamos a ver, el polietileno no es tóxico. Otra cosa es que tú cojas una bolsa de polietileno y te la pongas en la cabeza y te... O sea, quiero decir, está claro. ¿Por qué no nos damos cuenta? Yo, si te digo la verdad, no lo entiendo. El tema de la bolsa de plástico a mí me parece un ejemplo paradigmático de esto. O sea, una bolsa de plástico no sé cuántos gramos pesa, muy pocos. Si la doblas bien, no sé cuánto ocupa, pero ocupa muy poco. No sé cuántas veces su peso es capaz de transportar una bolsa de plástico durante decenas y decenas de veces. Realmente es un objeto alucinante. Pero como es barato, esto decía mi abuelo, todo lo que no se paga no se aprecia. Como es barato, como nos hemos acostumbrado a vivir con ello, pasa lo mismo con el aislamiento de los cables. Es que date cuenta de lo que es que te digan, no, mira, no vamos a utilizar polímeros porque son tóxicos. Dices, primero, ¿de dónde has sacado que son tóxicos? Y por supuesto que hay aplicaciones de los polímeros, hay subproductos de los polímeros. Si quemas un polímero, sí, claro que sí, eso por supuesto. Pero eso no me quiero centrar en ello, porque eso, digamos que son los alrededores de la realidad. No podemos coger una bolsa, usarla una vez, o sea, ese objeto maravilloso del que os acabo de hablar, usarlo una vez y tirarlo. Eso es de locos, eso es una barbaridad. Tú tienes que coger una bolsa, que no sé si a lo mejor hay que hacerla más gorda para que dure más. Yo no lo sé, porque yo de verdad, ese no es mi campo. Pero tampoco es mi campo decir no es lógico tirar una bolsa. Es que no es lógico tirar la bolsa hasta que no esté destruida por completo. Pero es que dicen que esa destrucción provoca un impacto medioambiental. Claro, por los microplásticos y... En la playa yo estaba hace Claro que sí. Y iba bolsa. Claro que sí, porque el problema de los plásticos son... Mira, al principio había puesto también, los subproductos tóxicos no quitan. Vamos a ver, el problema de los plásticos son cómo los fabricamos, de dónde los sacamos y qué hacemos cuando terminan. Está claro. Y está claro que es un problema. Y es un problema que hay que solucionar, por supuesto. Entonces, yo no lo sé por dónde irá, si al final todas las bolsas irán biodegradables. Hombre, lo que sí que sé es que mientras que no sean biodegradables, pues no tiremos las bolsas, las aprovechamos hasta el final. Es que si tú pides, cada vez que vas a la compra, pides una bolsa... Pues es que no tiene nada que ver con que si... ¿Tú has hecho alguna vez la prueba de ver cuánto aguanta, cuántas veces puedes usar una bolsa? No, pero muchas, la verdad. Muchísimas. Entonces, todas esas muchísimas, pues esa isla que hay de residuos, pues si no hubiéramos ido tirando las bolsas, pues sería mucho más pequeña. Entonces, sí, o sea, los residuos plásticos son un problema. Por eso, en el envasado, que genera tanto residuo, es donde la investigación en biodegradables es más activa, lógicamente. Yo, en mi opinión, tampoco tiene mucho sentido, como he dicho antes, envasar una loncha de jamón o envasar... En mi opinión no tiene mucho sentido, pero eso no es un problema de los plásticos. Eso es un problema del uso que hacemos de los plásticos. ¿Alguna vez escuché yo a algún productor de la industria? ¿Alguna vez escuché yo a algún productor de la industria plástica decir que los plásticos no tienen piernas para viajar al Everest o viajar al Manzanares, ¿no? Tengo una duda en la conservación de los líquidos o en plástico o en cristal, que es lo más... Pero es que eso, como tú quieras, o sea, quiere decir que tú en tu casa, en el cristal es tan fenomenal. Lo que no es tan fenomenal es que tú traslades 1 litro de leche en una botella de vidrio que pesa... ni se sabe. Eso es lo que no tiene sentido. Y eso no se puede hacer. Ahora, tú en tu casa... Yo no me hablo de peso, yo hablo de la conservación. La conservación. Sí, en plástico o en cristal. La botella de agua en cristal, el agua, otra cosa. Esa es la pregunta. Hombre, no, yo te no voy a el decir... peso, Yo en mi casa tengo una botella de cristal para el agua que tengo continuamente, porque indudablemente, vamos, el vidrio es algo inerte y tal. Y en tu casa, ¿qué más da? Que lo tengas en cristal. Esta pareja tenía en su casa todo en botecitos de cristal y yo creo que hacen fenomenal. Pero el problema no está ahí, o sea, el tema, la conservación. No queremos tener agua en una botella durante 1.000.000 de años, ¿no? O sea, que decir que eso, lo que no puedes es hacer trasladar botellas que
lo puedes hacer, pero tienes que ser consciente del aumento de peso que supone que tú traslades 1 millón de litros de botellas de agua envasadas en cristal o envasadas en plástico. Esa es la cuestión. Claro, el tema es la conservación. Pero es que la conservación... A ver, en principio, si el plástico, digamos, es reciente y es un plástico evidentemente hecho para el mundo de la alimentación, es totalmente seguro. Es totalmente seguro. Otra cosa es que hay gente que usa hasta que ya se le ponen tan amarillo que dicen, ¿esto qué es agua o qué es? Porque, claro, Pero para tenerlo en tu casa. puede cultivar microorganismos, pero normalmente no hay ningún problema. Lo que dice Pilar, al final yo soy también partidario de usar de cristal en mi casa. Pero es mucho más cómodo muchas veces llevar, si tú tienes campo, pues te llevas una mochila con una botella de plástico. ¿Por qué? Porque te pesa menos y porque si se te cae, pues no te vas a cortar con el De cristal. todas formas, mira, las primeras botellas, claro, lo que pasa es que el uso que hacemos ahora es muchísimo más... Yo creo que estas cosas un poco todo depende, ¿no? Del uso también que le des. La primera botella, os he dicho, es del año 1973. Han pasado muchos años, ¿no? Si hubiera un efecto nocivo que fuera fácilmente visible, yo creo que ya lo habríamos visto. Otra cosa es que si tú... El vino, Sí. el vino no lo pone... Pero otra cosa es que tú quieras enfriar, mantener una frialdad. El vino cuando se... Sí. El vino, lo botean todo en cristal, no lo botean en plástico. No, ni la cerveza tampoco. La cerveza en plástico no tiene ningún éxito. Pero cuidado también. Yo la cerveza en plástico no la quiero. A ver, No. una razón cultural, en principio también puede ser, pero también es verdad que tu agua es agua. Y por lo tanto tiene un poder de disolución con sustancias orgánicas, que es un polisterestalato, por ejemplo, limitado. Mientras que el vino, que es una disolución de etanol, a lo mejor te empieza a disolver algo de esto. O parte de esos compuestos que nos mencionaba Maite, pues se pueden absorber sobre una cosa que ha dicho Pilar, es que muchos de estos polímeros tienen una capacidad de absorción muy grande. Entonces ahí que las antocianinas o compuestos de esto pues se vayan absorbiéndose a la botella de plástico, ¿no? Pero, o sea, desde el punto de vista de la seguridad, las dos cosas son seguras. Algunos luego quería preguntar, Sí. es que el micrófono no funciona. Claro, la discusión entre los bioprocesos o biopolímeros. Cuando digo bioprocesos es cómo los utilizamos, pero se está trabajando acá de polímeros inteligentes que tienen memoria de su forma, que retornan su forma. Se está trabajando en eso. Claro, en eso se trabaja muchísimo. Bueno, en este instituto y en todas partes. Claro, polímeros... ¿Perdón? Para los edificios. ¿Para qué aplicación en edificios? Antisísmica, por ejemplo. Pues la verdad es que no lo sé. Si se está trabajando. Es que, a ver, el campo de los polímeros es muy amplio, ¿eh? Pero bueno, los polímeros con memoria de forma, claro que sí. Polímeros inteligentes, polímeros que responden a estímulos, pues que puede ser temperatura, que puede ser, bueno, magnéticas, lo que sea, sí. Pero yo no lo sé, en particular yo no trabajo en ese campo. Yo, bueno, hoy Pilar nos ha dado nos ha puesto un muestrario, ya solamente con las siglas que ha puesto y los nombres que ha dicho, nos hemos dado cuenta de la cantidad de variabilidades químicas que tenemos y por lo tanto, y luego eso, mezclas y hacen los composites y tienes propiedades, digamos, casi por encargo, ¿no? Eso que se llama hecho a la medida. Yo no sé si estáis trabajando en eso, pero supongo que habrá alguien en el mundo que esté trabajando en polímeros inteligentes o materiales en general inteligentes. Los polímeros con memoria de forma, bueno, como aquí tengo gente, me puede corregir si me equivoco. Normalmente lo que aprovechan es el congelar una morfología que al calentar, por ejemplo, permite que el polímero se expanda, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso puede tener aplicación en construcciones antisísmicas, pero vamos, tiene muchísimas aplicaciones. ¿Preguntas? Sí. Una curiosidad. Todo el tema de nanomateriales, derivados de grafeno y tal, se podrían incluir dentro de los polímeros. Sí, no he querido incluirlos salvo los composites con fibras de carbono, fibras de vidrio, porque he preferido un poco centrarme, bueno,
en lo que os encontráis en el día a día y demás. En realidad los materiales compuestos con micropartículas se llevan utilizando muchísimos años. Y con nanopartículas, claro, también se utilizan en muchísimos campos. Los electrolitos que hacemos nosotros, utilizamos una nanopartícula para conseguir que sean pseudosólidos en lugar de líquidos, pero se utilizan para tantísimas cosas. Los polímeros estos que he puesto en algún momento, sensores que tienen propiedades que responden que son magnéticos, pues se incorporan partículas magnéticas, directamente la partícula magnética o la partícula magnética soportada sobre... Es que se utilizan tantas cosas, los silicatos, de todo, en estos momentos de todo. Es verdad que en el campo de la alimentación y del envasado en Europa las nanopartículas están prohibidas, con alguna excepción. Están prohibidas precisamente por ese principio de precaución, porque como no se sabe hasta qué punto pueden pasar a los alimentos o a las aguas y no se sabe qué efecto pueden tener sobre la salud, pues las nanopartículas en aplicaciones donde ese plástico esté en contacto con algo que pueda llegar al ser humano, de momento están prohibidas. Pero bueno, en otras muchísimas aplicaciones, en energía o en electrónica, en tantas cosas, no. ¿No preguntas? Yo quiero volver al tema de toxicidad, medio ambiente, etcétera. Y hay un problema siempre de cultura científica, ¿no? Y cultura científica muchas veces cuando aparece una noticia en los medios de comunicación y según cómo se trate, pues tiene muchísimo peligro para la ciencia, ¿no? Porque están dando en cultura científica. Y a mí siempre me viene a la memoria el hecho de, bueno, del bisfenol A. Entonces, claro, el bisfenol A es un componente esencial para hacer policarbonatos de bisfenol A. Y resulta que, claro, luego al final, el que te está dando la noticia te dicen que el material que se utiliza en los envases alimentarios, por ejemplo las latas de conserva, como están, digamos, revestidos de policarbonato de bisfenol A, se olvidan de que el policarbonato, o sea, se olvidan de que cuando los químicos mezclamos sodio con cloro, tenemos cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio no tiene nada que ver ni con el sodio ni con el cloro, pero claro, el caso más serio es decir, cuando mezclamos hidrógeno y oxígeno y tenemos agua, ¿no? Entonces no se dan cuenta que cuando mezclamos el correspondiente cloruro de ácido, anhídrido, o del ácido carbónico y obtenemos el policarbonato, ya ahí no hay bisfenol A. Problema que puede haber siempre, claro, una pequeña degradación, que nunca es inevitable, claro. El proceso de fabricación que no se elimine bien los... Claro, eso indudablemente. Claro, pero en estos momentos... El tema es que todo esto viene porque, claro, el bisfenol A tiene propiedades estrogénicas. Claro. Pero también es verdad que tiene propiedades estrógenas. O sea, como el glifosato, ¿no? Dicen, como el glifosato. Sí, bueno, ese tipo de sustancias químicas que están en la mente de la gente siempre lo asocia como algo muy malo. Pero claro, cuando uno pinta la estructura química del bisfenol A y ve que no es muy diferente a las cosas que la gente está tomando a puñados porque son los famosos antioxidantes, pues vamos a decir el resveratrol, por ejemplo, y dices, hombre, una cosa la pones como buena y otra que es tan parecido lo pones como malo, malísimo. Pero el problema es aquí que siempre se magnifica lo... Sí, pero yo creo que más que en el caso de los polímeros, más que, por eso no lo he querido tocar, más que esos posibles residuos, no sé qué, el problema son los residuos y están ahí, ¿eh? Mira, hace poco en el grupo estuvimos ayudando a una periodista a redactar un artículo sobre el tema de las microfibras de plástico, no ya los microplásticos, sino las microfibras. Entonces, las microfibras se producen cuando lavamos la ropa, en las fibras sintéticas, en las fibras que no son sintéticas seguramente también, pero como son biodegradables, pues al final no tiene importancia, ¿no? Esas fibras se rompen, pasan a las aguas de lavado y así hasta que llegan al mar, y están en el mar, o sea, es que lo que no podemos es negar la realidad, están en el mar y ahí están. Y si no ponemos coto, pues indudablemente cada vez habrá más, porque hay que hacer es poner coto. Hay unos trabajos muy interesantes con el tema de las microfibras que demuestran que esas microfibras se producen principalmente en los primeros lavados, luego no, también parece bastante lógico, ¿no? Lo que tiene que romperse se rompe en los primeros lavados y lo que ha superado ya, no me acuerdo cuántos lavados eran, 4, 5, 10, no me acuerdo, hacía así. Entonces dices, bueno, bien, pues que salgan ya lavadas de fábrica y que las fábricas, esto no se me ocurrió a mí, le ocurrió a Teresa.
a una investigadora con la que comemos, dijo, pues es que es bien fácil, porque yo decía, pues vamos a estrenar menos ropa, y decía, no, vamos a sacar las cosas lavadas de fábrica. Hay soluciones, o sea, lo que pasa es que lo que hay que hacerse es las preguntas correctas, y a mí eso es lo que más me preocupa. No tanto que digas, ¿el bisfenol A puede ser un disruptor endocrino? Pues bueno, vamos a ver, el principio de precaución nos obliga a tener cuidado. Pero las preguntas que nos tenemos que hacer, hay que tener mucho cuidado con ellas. O sea, no podemos vivir sin polímeros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos tener polímeros con los que podamos vivir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer esto? Y la respuesta parece un poco parte interesada, pero la respuesta es investigación. O sea, es que no hay otra solución. Porque nuestra vida, yo de verdad he intentado mostraros que es que los polímeros son mucho más que la botella de agua, son mucho más que el perfil de PVC, son mucho más que todo eso. Y es muy difícil concebir la vida que nosotros tenemos hoy en día sin ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas que surjan, desde luego nunca negarlos, o sea, si la microfibra está ahí, hay que intentar que esa microfibra no esté ahí. Pero vamos, cuando Teresa dijo, jolín, pues que las laven en la centrifugación, claro, también cuanto más agresiva, más se rompe esa fibra, ¿no? Pues bueno, que salgan ya prelavadas y se pongan membranas de polímero para filtrar esas microfibras e impedir que lleguen a las aguas. Al final es que es buscar solución a los problemas reales, pero lo que no podemos es decir que me dio mucha pena que el periodista no les dijera en ningún momento, pero no hay otros polímeros en vuestras vidas, porque estos, con toda su buena voluntad, decían, bueno, es que, claro, lo que no hemos podido ha sido el móvil y el ordenador, porque claro, es que no hay alternativa, y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío de mi vida. Claro, ni a eso, ni al, no sé, la mayor parte de lo que te rodea, que es todo polimérico. Y nadie te lo está diciendo y no puedes prescindir de ello. Entonces, ¿se podría reciclar las bacterias que hay en la manga del Mar Menor? ¿las bacterias? No me preguntes de bacterias. Las altas bacterias que se han comido el plástico y que se supone, porque apareció en la 2 un vídeo de la BBC o inglés, o sea, no español, sí, que te fías un pelín más. Bueno, no sé, no lo sé, es que he dicho en inglés suena bien, pero... Bueno, ¿se podría reciclar y se podría limpiar ese Mar Menor y a su vez utilizar para hacer plásticos? Me estás preguntando si podemos utilizar microorganismos para degradar o reciclar de alguna manera, hacer que... Claro, es lo que se está haciendo. Es una de las grandes vías para solucionar el problema de los residuos poliméricos. Yo de bioingeniería sé lo que haya leído relacionado con polímeros, pero por eso os he puesto... ya, no, era cerca al final, pero es que es verdad que era una diapositiva un poco pesada porque había mucho texto y tal, pero me parecía muy interesante. No me acuerdo si era la revisión, ¿no? Hemos dicho que se llama, del 2014 o el artículo del 2017, que habla de que por actividad bacteriana es posible obtener, bueno, decía unos cuantos monómeros, decía isopreno, decía butadieno, decía... Y por supuesto también la biodegradación, la bioingeniería para conseguir que microorganismos sean capaces, en el caso del polietilentereftalato, por ejemplo, que es el de las botellas, hay ya bacterias que se ha visto que tienen una actividad que consigue acelerar muchísimo la degradación del polietilentereftalato. La gracia está en degradarlo en algo que podamos volver a utilizar. O sea... Pero bueno, y si no, en CO2 y agua, no lo sé. Has mencionado, ahora contestando a Begoña, pero también en la respuesta anterior, lo importante que es la investigación. No vas a convencer ni a mí ni a casi nadie de los que estamos aquí, lo importante que es la investigación. Pero es que a veces la investigación, tú sabes que en un tema donde uno quiere una aplicación práctica muy rápida y eso, hacer una investigación para poder sustituir un material por otro o paliar algún efecto tóxico o nocivo, tal... la sociedad en general, o la industria, no tiene paciencia.
Bueno, y lo dejo ahí, no sé si quieren contestar porque todavía quiero intervenir. Pero la industria tiene que ganar dinero, eso no se nos puede olvidar, ¿eh? O sea, no es la industria la que tiene que tener paciencia, la industria no puede estar sin ganar dinero, eso también hay que entenderlo. Bueno, no sé, creo que es un clima... ¿Te acuerdas que yo hablaba hace unas semanas, hablábamos de los famosos polihidroxialcanoatos que han mencionado? Y es que yo me acuerdo que hace ya 30 años... Pues son de los años 80. Claro, sí, sí. Y resulta que sigue siendo, bueno, pues ahí como un plástico o polímero muy exótico, que supongo que será caro y tal. Entonces, bueno, yo creo que a veces la investigación, como ahora mismo tenemos unos materiales, ya no solo poliméricos, sino en cualquier caso que son muy buenos, claro, pues es que sustituir esto por otro que sea... bueno, que puede ser mejor. No, pero al final hay que hacerlo, Bernardo. O sea, a la larga habrá que hacerlo. No tengo tan claro si habrá que hacerlo. Sí, hombre, sí. Yo no necesito utilizar. Yo soy muy optimista. Pues yo voy a volver otra vez al tema que le gusta mucho a Pilar, que es la toxicidad. Dios mío, es que no me lo puedo creer. Claro, como ha dicho alguien, que los plásticos en sí realmente no son tóxicos, sino son las sustancias que se les añaden o residuos. Entonces los plastificantes, por supuesto, que están ahí en el punto de mira. Y una de las plastificantes que están prohibidos, el DOP, el eftalato de dioxilo. Claro, que está prohibidísimo en puericultura, juguetes, bla, 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 bla. Es que me he acordado cuando has dicho lo de las bolsas de sangre, porque precisamente en las bolsas de sangre se utiliza DOP. Efectivamente. Cuando está prohibido en el resto de... Efectivamente. Es que es muy curioso, ¿no? Y además, vamos, yo no lo sé, ¿eh? Porque no lo sé. A Helmut. Sí, y me comentó que se ha descubierto, bueno, han visto que el DOP ayuda a la conservación de la sangre. Y entonces, hasta tal extremo que ahí la ciencia pues tendrá que avanzar hasta tal extremo que todavía no se ha encontrado un sustituto adecuado. Sí, sí, eso tengo yo idea, que las bolsas de sangre son así. Claro, y decía que no será la única cosa, pero decía que el DOP efectivamente está prohibido. ¿Por qué? Porque migra con mucha facilidad. Y entonces en sangre, por supuesto, las bolsas de sangre se observa que hay DOP. Y entonces esa es una de las estrategias que se utiliza para saber en dopaje que los ciclistas, ¿verdad? Ah, por el nivel que tienen de... Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, tanto como decíais de la investigación, claro, hay investigación en plastificantes, muchísimas plastificantes seguro, y sin embargo eso no se lleva porque por precio, me imagino, en la industria no... Este investigador trabaja en lo que se llama plastificación interna, que consiste en enganchar químicamente el plastificante a la cadena de polímero para que de esa manera no migre. Las propiedades no son las mismas, pero bueno, por otro lado evitas la migración. Sí, sí, pero en las bolsas de sangre es cierto que son así y bueno, parece que no hay un sustituto de momento. Bueno, ya que ha mencionado Nuria, eso, que sirve para identificar si alguien se ha dopado, yo creo que ha dicho ciclista, porque está entre los ciclistas, siempre llevan la cruz. Los investigadores. Un deportista o un vividor de la noche, ¿no? Bueno, tengo que recordaros, antes de acabar, pues que también la próxima semana tenemos una charla sobre química analítica, para que veáis lo que se puede hacer, eso, detectar cantidades en partes por billón de las nuestras, no de las americanas, de DOP en la sangre de un deportista, ¿no? Entonces la semana que viene vamos a hablar de química analítica, especialmente en el área del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, si tenéis alguna pregunta más, ya he aprovechado esto. Bueno, nos has comentado que al final vamos a tener que los polímeros son necesarios, que vamos a tener que vivir con ellos, y me has mencionado pues la posibilidad de tener... Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, yo también lo creo, ¿eh? Y que bueno, ahora está investigando para obtenerlos de fuentes renovables, pero es que vamos a ver, yo creo que vamos a tener que seguir dependiendo del petróleo durante mucho tiempo para obtener esos polímeros.
cómo está la investigación, es decir, a medio Sí. largo plazo, cómo esto de... En el tema de la bioingeniería, esto también, a ver, esto es una opinión, digamos, de la cultura que alguien que trabaja en polímeros quiere tener de su mundo, pero no es mi área de investigación. Pero está claro, en la revisión bibliográfica que hice para traeros estas dos referencias, que es una investigación, la de la bioingeniería aplicada a tanto la producción de biopolímeros como a la biodegradación de polímeros en los dos lados, está así. O sea, es algo que no sé exactamente dónde estamos, lejos del punto de inflexión, pero yo diría que en los próximos, no lo sé, años, yo creo que vamos a ver ahí grandes avances. El tema este de la degradación del PET con, ya no me acuerdo, os lo he puesto, pero no me acuerdo cómo se llama, qué bacteria es la que contribuye a la degradación del PET, por ejemplo, es muy reciente. Y claro, eso, vamos, ayudaría muchísimo. Ahora, luego hay otros temas que son los de la separación, pero claro, eso también, de separación quiero decir de distintos tipos de polímeros. De ahí ese otro punto que decía, estrategias químicas para el reciclado. Hay que idear nuevas estrategias porque no es fácil. Pero ese artículo sobre el PET no es uno que salió hace como 6 o 7 meses, que se le dio bastante difusión en prensa, era un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Espérate, si me acuerdo de dónde he sacado... que lo que hacía, no sé si eran bacterias o era una levadura o algo así. Espérate, que lo miramos. Porque hace unos meses salió una noticia de eso, entonces nuestro amigo común, Jan Quiruy, hizo los cálculos, que a él siempre le gustan este tipo de cosas, hizo los cálculos. Mírale, aquí está, pero no he puesto la referencia. Y vio que o sea, que al final si nos íbamos a quitar los plásticos o los polímeros, pero íbamos a estar invadidos por bacterias. Ay, es verdad, no sé qué es mejor. Una bacteria, bueno, no, esto es una bacteria, mira. Lo que pasa es que no he puesto la fuente y es raro porque pero no sé dónde lo saco. Con un microorganismo siempre lo mejor es tratar con una bacteria, ¿no? No sé. Un microbiólogo en la sala que me corrija. Tratar con una levadura, como creo que era eso, que es un organismo unicelular, pero bastante gordo, ¿no? Bastante grande, pues es bastante más complejo. Al final es que se hicieron los cálculos y decían, bueno, nos libramos del plástico. ¿Os acordáis? A lo mejor Julio, a lo mejor Nuria, visteis esa noticia, salió como en el mes de mayo y se le dio mucho bombo a esa noticia porque, sí. Porque a ver, típico titular, con esto acabaremos con los plásticos. Claro, ese es un problema de los titulares, que crean unas expectativas, pero bueno, como hemos dicho antes, en general los polímeros, titulares negativos sí, pero positivos pocos. Pocos, yo es que es una pena. No se conoce. O sea, cuando uno ve que se pueden hacer una autopista con una viga que pesa 4 toneladas en vez de 50 toneladas, sí. que la fuga que tiene que mover eso, o la cantidad de vidas que podéis hablar el poliuretano como impermeabilizante o aislante en una vivienda o en el ordenador, que le han metido un retardante de llama. Bueno, eso exactamente, antes han preguntado sobre las nanopartículas y las micropartículas y como se han utilizado mucho ha sido para evitar, no solo como retardantes, también con actividades retardantes a la llama, sino para evitar que goteen cuando hay un incendio, desgraciadamente, en el interior de... Claro, el problema de los plásticos es que empiezan a fundir, empiezan a gotear y eso pues puede causar muchos desastres. Entonces se incorporan nanomicropartículas que hacen que ese goteo no ocurra, por ejemplo. Me acabo de acordar. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Pues bueno, recuerdo que la semana que viene, el día 2, no vayáis de puente y venir para acá, porque no hay un puente tan largo que no hay puente, eso es un acueducto. Eso haría falta un puente de poliuretano. Bueno, muchas gracias.